El padre Hamed Pacheco nos acompaña, bienvenido. Gracias, gracias. Usted es de los que no ha dormido hoy. Yo soy de los que no ha dormido hoy, estimado Hugo. Aquí estamos colaborando con todo lo que se está dando en Ciudad del Vaticano. Creo que hay unas fumatas negras y una blanca. La siguiente va a ser blanca, dice usted. Espera. Bueno, eso es lo que han dicho los antecedentes. Dice que con el Papa Benedicto fueron 4 votaciones, con el Papa Francisco fueron 5. Vamos a ver qué pasa. Fueron 26 horas con Benedicto, fueron 27 con Francisco. Hombre, que se rompa un récord no estaría de más. No estaría de más. Bueno, yo creo que quizás este cónclave ha sido... La novedad es que es el siglo XXI, el 2024, hay muchas redes sociales, muchas expectativas, se conocen mucho más los perfiles de los cardenales, pero no deja de tener ese toque, a mi criterio, espiritual, claro, ese toque de discernimiento, de oración, que es importante que lo tengamos anidando en el corazón. Toda la cristiandad estamos orando por un nuevo y sumo pontífice, y creo que es propicio abocarnos a esa sublime intención de todos, de orar por todos los retos que el Papa que viene va a tomar. Seguir ondeando la bandera del diálogo interreligioso, del ecumenismo, de la cuestión social, el tema migrantes, tratar de que el Papa, que el Señor nos regale, sea un mensajero de paz, un puente, un vínculo de unidad para toda la humanidad, porque hay muchos retos y muchos ahí quizás muchas amenazas de algunos conflictos bélicos, y en todo eso los papas que han estado de turno han tenido mucho que ver para que respiremos un poco de paz en el mundo. Padre, nutriéndome un poco de los cables internacionales y de la información también de la colega Genia, que en minuto a minuto nos ha informado todo lo que sucede. Estaban leyendo de que una de las primeras decisiones que debe adoptar el nuevo Papa, claro, obviamente es aceptar el cargo. Sí, luego la decisión de qué nombre usaría. Y aquí es interesante porque en las descripciones dan cuenta, por ejemplo, que al elegir un nombre puede dar algunas pistas o un vistazo de repente de cómo serán las decisiones que pueda tomar a lo largo de su papado el nuevo Papa. ¿Es así, padre? ¿Tiene algo de relación o de coherencia eso que se manifiesta? Porque, por ejemplo, el Papa Francisco eligió Francisco. Y al inicio estábamos viendo si era Francisco Javier, bueno, por un tema misionero, un poco verlo en la parte de los jesuitas, o si era por Francisco, por San Francisco de Asís. Y la decisión del Papa fue Francisco, pero por Francisco de Asís. Y haciendo una memoria de lo que fue la historia de San Francisco de Asís, propuso una reforma en un momento de la iglesia donde tenía que haber alguien que levantara la voz para llamarnos a un volver a las fuentes, donde ciertamente había unos desatinos, y la iglesia, a través de esa denuncia de Francisco de Asís, hace un alto, se replantea y trata de volver a la fuente. Una iglesia que había descuidado un poco la pobreza, la sobriedad. Entonces, y a este sentido estaba instando Francisco de Asís a abrazar mucho más el amor a la naturaleza, el amor a los hermanos, el amor a la creación, y no fue muy distante de lo que hubo similitud, claro, entonces, padre, de lo que percibimos en el Papa Francisco. El Papa Francisco realmente ha propuesto una reforma en la iglesia, una reforma que, entiéndase bien, más que crear conflictos, más que instarnos digamos, a juxtaponernos nosotros los unos con los otros, nos ha instado a hacer una reforma testimonial, abocándonos a los principios evangélicos, tal como lo hizo Francisco de Asís. Fíjese que usted en su respuesta nos deja dos cosas. Cuando trataban de interpretar Francisco, ¿por qué? Hombre, como es jesuita, cofundador de los jesuitas es por San Francisco Javier. Sí, correcto. Pero tratar de entender al otro, eso implica, insisto en este tema, porque en Panamá estamos tratando de que mi verdad, mi criterio, mi ideología sea impuesta. Así es. Cuando yo debo tratar de entender al otro, porque al final convivimos en el mismo país. Correcto. Entonces, fíjense, parece algo simple, pero no lo es.
¿por qué Francisco? Ah, no, Francisco Javier, debe ser porque es jesuita, porque era el cofundador de los jesuitas. No, fue por San Francisco de Asís. Y Francisco de Asís, que recibió una orden en su revelación de reconstruir una iglesia, porque según él narra, la revelación decía, ¿no ves que se cae a pedazos? Así es. Entonces yo tomo esas dos cosas. El país se nos puede caer a pedazos si no nos logramos entender. Y todavía no lo estamos rehaciendo de los pedazos que nos quedaron de lo que pasó en el 2023. Sí. Entonces le pongo esas dos cositas sobre la mesa en una respuesta tan sencilla que de pronto uno piensa no tiene nada que ver con lo que está pasando. Sí, hay en el fondo una enseñanza. Tratar de entender al otro y, oye, construir porque se nos cae a pedazos el país. Obviamente, yo creo que la exigencia en el panorama nacional que estamos teniendo ha sido lamentable levantarnos con un Panamá que, sobre todo en una provincia tan bella como es la provincia de Bocas del Toro, estamos viendo todo un escenario de calamidad. Pensemos en esos también, todas esas, el día de ayer escuchaba declaraciones del director de la Caja de Seguro Social, cómo es bueno, pese a todas las posibilidades de manifestar nuestros desacuerdos que son legítimos, tener en cuenta que toda postura debe tener un punto de quiebre para poder abrirnos a la novedad de pensar en el otro. Decía el director que, hombre, no se puede enviar por lo menos oxígeno a los hospitales, también la intervención que se tiene que dar con los pacientes de diálisis, que todos los que hemos tenido que acompañar a todos estos pacientes sabemos lo difícil que es solamente tener esa condición. Entonces, yo creo que todos estamos llamados a pensar en el otro y a abrazar mayores posturas empáticas por el bien común, por la búsqueda del bien común. Panamá, nosotros somos muy inteligentes. Este es un país maravilloso, un país que es imposible que el pueblo se haga daño contra el mismo pueblo. Es importante anteponer posturas personales y tratar de llamar al diálogo, importante para que podamos animarnos. Hombre, bien, el inicio de hoy jueves con ese toquecito espiritual lo jalamos, nos lo trajimos del estudio de allá. Sí. Sí, pero es que usted está en las dos pantallas también, usted está en pantalla eco con la misa también. Claro que sí. Y es buen momento para esa reflexión espiritual mirando lo que está pasando allá en Ciudad Vaticano. Gracias, Padre, le insistimos. A ustedes, animarles a que sigamos orando, por favor. Vamos a la pausa y regresamos en segundos.